Nakamas. Estamos de vuelta en Anime Sapientia para contrastar las vivencias de nuestros queridos personajes con el mundo real. Aquí Oscar para los Nakamas y Ozzy para las Nakamas. Tras el incidente en el Baratie, es decir, la pelea de Luffy contra Don Krieg y Zoro contra Mihawk, así como la huida de Nami, Yosaku, uno de los amigos de Zoro, nos dice que en la gran ruta marítima gobiernan 3 poderes. Uno de esos poderes son los 7 guerreros del mar, los cuales son piratas autorizados por el gobierno para ejercer la piratería y que Mihawk es uno de ellos. ¿Qué significa esto de división de poderes? ¿De dónde viene? ¿Quién decide cuántos poderes conformar? Para ello, debemos primero de entender lo que es un Estado. Para no ahondar tanto en la teoría política, diremos que un Estado es un ente aglutinador de poderes, conformado por un territorio, una población y un gobierno. Lo anterior no puede estar expresado simplemente en palabras, debe de estar avalado por un documento, y ese documento es la Constitución. La palabra Constitución proviene del latín constitutio, que a su vez proviene del verbo constituere, es decir, instituir o fundar. Es durante el siglo XVIII que los constitucionalistas de la época impulsan la idea del gobierno de las leyes, con el fin de dar un orden político, así como de limitar la acción del gobierno, es decir, nadie por encima de la ley. Pero una cosa es la bella teoría y otra la maloliente práctica. Veamos un ejemplo. En noviembre de 2023, los periódicos informaban sobre una reforma constitucional política del estado de Tlaxcala realizada de manera express por el Congreso Estatal para beneficiar al ahijado de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. La Constitución estatal decía que para ocupar el cargo de secretario de gobernación de dicha entidad se debía de ser mexicano de nacimiento y tlaxcalteca, con una residencia mínima de 7 años. Pero al Congreso y a la gobernadora les estorbaba el candado de ser tlaxcalteca de nacimiento, pues su ahijado es oriundo del estado de Morelos. Entonces, al contar con la mayoría en el Congreso estatal, decidieron a conveniencia eliminar dicho candado. Y aquí a todos los amigos juristas les pregunto, ¿realmente las leyes son una herramienta para limitar las acciones del gobierno o están sujetas a los caprichos de aquellos que ostentan el poder? Ahora bien, en las constituciones se establece la forma de gobierno que cada estado tendrá. Por ejemplo, en el caso chileno, nos dice su Carta Magna que es una república democrática. En el caso mexicano, nos dice que es una república representativa, democrática, laica y federal. En el caso de Japón, se establece como una monarquía constitucional, donde el emperador ocupa el cargo de jefe de Estado, pero con un rol ceremonial. La corona es heredada, pero no así el poder político que reside en el primer ministro de dicho país, el cual es elegido por el Congreso. Resalta de inmediato un montón de palabras rimbombantes como monarquía, democracia o república. No es el fin de este video entrarle a la explicación de cada una de ellas, pues hablar de una sola es un tema de debates y análisis larguísimo. Sin embargo, es importante establecer que la influencia europea en la tipología de las formas de gobierno sentó las bases del quehacer político en los países occidentales. Esta tipología establecía 6 formas de gobierno con 2 características fundamentales: el número de personas que gobernaban y su buena fe. Esta clasificación nos llega, por supuesto, a lo que nos referimos a los antiguos griegos, es decir, Sócrates, Platón y Aristóteles. Es así que si gobernaba una persona y anteponía los intereses del pueblo antes que los suyos propios, se consideraba a su gobierno como una monarquía. Ahora bien, si su actuar político era para satisfacer enteramente sus intereses y sus placeres, se catalogaba a ese gobierno como tiránico. Si gobernaban pocos y anteponían los intereses del pueblo antes que los suyos, se consideraba el gobierno una aristocracia. Mientras que si se gobernaba para satisfacer los deseos de ese pequeño grupo, se consideraba una oligarquía. Ahora bien, si gobernaban muchos y se profesaba el bien común, se establecía una politeia, mientras que si el degenere era la regla, se establecía una democracia. Pero ahora bien, analicemos el caso de One Piece con toda la información que tenemos hasta el momento. Y sí, aquí hay que dar una alerta de spoiler. El gobierno mundial tiene una forma de gobierno tiránica, representada en la figura de Imu. Este personaje, al parecer, ha gobernado durante años desde las sombras.
Todas sus decisiones son ejecutadas por el Consejo de 5 ancianos, quienes ante la opinión pública figuran como las máximas autoridades. Hay que aclarar que estos ancianos no son sujetos random, pertenecen a ese linaje sagrado de las 20 familias que crearon el gobierno mundial, conocidos como dragones celestiales. Hay más de 170 territorios afiliados al gobierno mundial, cada uno administrado de manera independiente, por lo que hemos visto en la gran mayoría de los territorios se establece un gobierno familiar hereditario. Tendríamos que ir caso por caso para catalogarlo como gobierno monárquico o como gobierno tiránico, lo cual no es tema de este video. Al estar afiliados al gobierno mundial, estos territorios reconocen la superioridad política de los dragones celestiales. Es así que si un dragón celestial visita su territorio, todos, incluidos los reyes, tienen que agachar la cabeza. Las decisiones de los dragones celestiales son inapelables e inobjetables. Ahora bien, se necesita de una institución para vigilar el cumplimiento de las reglas que salen del Consejo de Ancianos. Para ello se creó la Marina. La Marina tiene una estructura de poder piramidal, siendo el cargo más alto el de almirante de flota, en un segundo nivel 3 almirantes y en un tercer nivel vicealmirantes y de ahí toda la perrada. Entonces pues, el gobierno mundial, ante el ojo público, gobierna como una oligarquía controlada por los dragones celestiales, pero en realidad y en las sombras es gobernado por una sola persona, es decir, en realidad esto es, como mencionaba al inicio, una tiranía. No podemos ponernos conspiranoicos por un momento y preguntarnos quién realmente gobierna en nuestros países, quiénes les dictan línea a los líderes de Estado, cuánto poder tienen los dirigentes de empresas como BlackRock o el grupo Rockefeller. En el caso mexicano, por ejemplo, se supo que expresidentes fueron agentes de la CIA. Regresemos a One Piece. Yosaku nos reveló que hay un grupo conocido como los 7 guerreros del mar que operan como uno de los 3 poderes, es decir, el gobierno mundial, los guerreros del mar y los 4 emperadores que gobiernan en el Nuevo Mundo. En esta ecuación no parece lógico ver a los guerreros del mar, porque por un lado tenemos al gobierno mundial, que como ya dijimos está conformado por más de 170 territorios y su brazo ejecutor es la marina. Por otro lado tenemos a los emperadores, los cuales gobiernan diversas islas en el Nuevo Mundo y cuentan con innumerables aliados. Pero los guerreros del mar son un grupo que no necesariamente gobiernan un territorio, como es el caso de Jinbe o Mihawk, e incluso más adelante mismo Trafalgar Law. No son reyes ni emperadores de nada, entonces, ¿por qué se les reconoce como uno de los 3 poderes? Esto sale una vez más de la mente perversa de Imu, que entiende que hay cosas que la Marina no se puede permitir ante la imagen pública. Es por ello que se creó ese grupo paramilitar para administrar el bajo mundo de la piratería. Veamos el ejemplo de Don Quijote do Flamingo. Una vez que es derrotado por los sombreros de paja y sale a la luz su red de venta de armas, fabricación de frutas del diablo artificiales, tráfico y experimentación infantil para usarlos como armas, derrocamiento del rey de Dressrosa, tratos con los 4 emperadores. Este escándalo no podía permitírselo ningún miembro de la Marina, ni siquiera el grupo de Sword. Una vez que sale a la luz la verdad, no le queda de otra al gobierno mundial más que derogar al grupo de los guerreros del mar y encarcelar a Doflamingo. Todo esto sin que la reputación del gobierno mundial o de sus líderes fuera manchada. ¿Pero qué son los grupos paramilitares? Básicamente es un grupo conformado por exmilitares, policías, mercenarios, que son utilizados por el Estado, pero que no son reconocidos como miembros del Estado, por obvias razones. El uso de estos grupos siempre es para amedrentar a la población. En el caso mexicano, desafortunadamente han aparecido y desfilado numerosos grupos paramilitares, como lo es lo mismo en el caso de Hispanoamérica e incluso del mundo en general. En la historia reciente y tras la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 en el estado de Chiapas, se crearon 2 líneas de batalla por parte del gobierno. Por un lado, el institucional, creando mesas de trabajo con las comunidades indígenas zapatistas en el estado de Chiapas. Y por el otro, una operación paramilitar conocida como el Plan Chiapas 94, que desafortunadamente dio lugar a la masacre de Acteal en 1997 en la comunidad de las abejitas en el estado de Chiapas. Esto nos demuestra cómo el Estado opera por debajo del agua. Incluso las instituciones del Estado,
como la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, admitió que esto fue un crimen de Estado. Por cierto, el presidente en ese momento era Ernesto Zedillo, quien, entre otros cargos, ya ha desfilado como catedrático de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Y acá no está de más preguntarse quién financia los grupos porriles en las universidades, quién financia las barras bravas en los eventos deportivos, que al final funcionan como grupos de choque para tener un control sobre la población y un amedrantamiento sobre la misma. Esta historia, como lo comentaba, no es exclusiva de México, se repite a lo largo del mundo y sí, en muchos casos ha sido financiada por las mismas instituciones de seguridad que incluso rompen las fronteras de los territorios. Hoy más que nunca es necesario volver a revisar esta teoría política para que los jóvenes que están llenos de ganas e ímpetu por comerse al mundo, por cambiarlo, por mejorarlo, no caigan en los errores del pasado. ¿Por qué? ¿Qué sucederá con su movimiento si triunfa? Es decir, quitan al gobierno en turno, pero ¿quién va a gobernar? ¿Cómo va a gobernar? ¿Qué tipo de gobierno instaurará? ¿A qué intereses nacionales e internacionales responden los líderes del movimiento? Esos líderes, ¿de qué familias vienen? Hasta aquí el análisis del video de hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.